Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Tomo 1. La Iglesia de los Primogénitos. Semana 7. El espejo y el vaso. Basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 7. Día miércoles. Lectura bíblica. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 27. Leer con oración. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Hacer la voluntad de Dios. En el Evangelio de Lucas, antes de hablar con respecto a la edificación de las dos casas, el Señor dijo: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este versículo es maravilloso, porque nos muestra que la atención del Señor no está en aquello que sale de nuestra boca, sino en lo que vivimos. No es un error decir, Señor, Señor. El error está en no hacer lo que Él nos manda. Es como si el Señor dijera, me llamas Señor, pero en realidad yo no soy tu Señor, pues no haces lo que yo te mando. Oír la palabra y mantenerla fuera de nosotros nos trae conocimiento, lo que también a su vez nos da una falsa sensación de que obtuvimos algo. Sin embargo, nosotros no obtuvimos nada, tenemos una falsa sensación de que sí. En ese caso, no hay contenido ni realidad, solo una apariencia. No obstante, el que oye y deja que Dios escriba en su corazón es aquel que recibe la palabra, cava, ahonda, hasta encontrar la roca, hasta tocar a Dios, y pone allí el cimiento para su vida. Eso resiste cualquier viento, tempestad o un río que se desborda. Después de ver esta porción del Evangelio de Lucas, volvamos al Evangelio de Mateo. Antes de hablar de la diferencia entre aquel que oye la palabra y la practica y aquel que no la practica, tenemos el siguiente versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos que el Señor habla nuevamente de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué recibimos la palabra? Para hacer su voluntad y no solo para tener más conocimiento. Vamos a leer el próximo versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tales personas hicieron realmente lo que dijeron. No le mintieron al Señor. Ellos profetizaron, expulsaron demonios e hicieron muchos milagros en el nombre del Señor. Pero, ¿cómo sucedió eso? Leamos este versículo de Isaías. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Ellos usaron el nombre del Señor, por tanto el Señor hizo los milagros por la honra de su nombre, y no porque ellos eran siervos adecuados. Los milagros vinieron por causa del nombre del Señor. Él honró el nombre de Dios. Finalmente el Señor les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesús nunca los conoció, es decir, nunca los aprobó, pues no hacían su voluntad. En nuestra vida siempre debemos buscar la voluntad del Señor, y para eso necesitamos dejar que escriba en nuestro corazón esa actitud
producirá verdaderos ministros del nuevo pacto. Pregunta: ¿por qué debemos dejar al Señor escribir en nuestro corazón? Buen disfrute.